de la provincia de Chimborazo a través de la señal de TV Sultana. Queremos invitarles a participar de la siguiente entrevista con Fernando Cedeño. Él es el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el acceso a la información que tienen los ciudadanos, la transparencia y la lucha contra la corrupción. Bienvenidos. Estimado presidente, muchas gracias por esta entrevista. El índice de transparencia en el Ecuador, un tema que sin duda alguna llama la atención de la ciudadanía, que necesita saber cómo están las instituciones del Estado frente a los servicios que nos dan y también frente a la transparencia, que es una de las circunstancias que no solo genera dudas a nivel de la ciudadanía, sino también a nivel internacional. Por favor. Bueno, en el marco de lo que nosotros, en homenaje al Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción, que fue el día de ayer, el 9 de diciembre, el Consejo de Participación Ciudadana, conjuntamente con la Función de Transparencia y Control Social, organizamos un seminario internacional de buenas prácticas sobre el combate contra la corrupción. En ese marco nosotros hicimos el lanzamiento público del índice de transparencia en el Ecuador, de la gestión pública. Esto se realizó en la semana pasada en el Hotel Hilton Colón y en ese marco dimos a conocer el índice. ¿En qué consiste el índice? Uno, en primer lugar, creíamos necesario que el Ecuador, como Estado ecuatoriano, cuente con un índice propio. ¿Por qué? Porque al Ecuador, como a la mayoría de los países de América Latina, eran organismos internacionales los que realizaban estas mediciones, que eran básicamente índices de percepción, y en la que el componente político, el componente ideológico de los gobiernos influenciaba para la medición que hacían estos organismos. Por lo tanto, nosotros como organismo llamado a combatir la corrupción, creímos necesario empoderarnos y asumir este gran reto. Es que aquí viene la duda. Índice de transparencia no es sinónimo de índice de control de la corrupción, es sinónimo de tener acceso a toda la información pública o tener acceso a los casos de corrupción que se encuentran en el país. Bueno, es que un Estado transparente es realmente un Estado libre de corrupción. La mejor forma de combatir la corrupción realmente es vía la transparencia de un Estado, y por lo tanto, por eso nosotros vamos directamente. ¿Por qué? Porque la corrupción se la combate de dos grandes maneras. Uno, desde la parte punitiva, desde la parte sancionadora, desde la parte en que no exista en la administración de justicia ningún índice de impunidad de estos casos. Esa es la vía normal que siempre se trata de enfrentar este problema, pero el otro es desde acciones preventivas. Y las acciones preventivas básicamente se las toma uno desde generar una sociedad transparente, desterrando de la gestión pública los mecanismos en que los servidores públicos dejen a un lado la discrecionalidad de su actuar, sino que todo esté normado, todo sea transparente y que la gestión, por lo tanto, sea transparente. Eso implica que la ciudadanía también nos empoderemos los niveles de control social que en la Constitución. ¿Por qué? Porque en el marco que estamos, a partir de la expedición de la Constitución, tenemos un marco normativo donde le damos un rol a la ciudadanía, precisamente en el combate contra la corrupción. El control social. Así es. ¿Qué implica? Que nosotros como ciudadanos nos empoderemos de los diversos mecanismos que están en la ley para hacer vigilancia social de la gestión pública. Entonces, por eso es la importancia del índice. ¿Cómo se realizó este índice? El índice tiene, por lo tanto, dos dimensiones de medición. Una, la medición ciudadana, y otra, la medición institucional. En ese marco, el índice tiene 4 grandes factores de medición. Uno es el acceso al cumplimiento de la LOTAI, que es la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a los temas de rendición de cuentas, a los temas de control social y a los temas de participación ciudadana, más la gestión institucional. ¿Por qué? Porque si no generamos una institucionalidad pública en la que desterremos la discrecionalidad en el accionar, en la que tengamos una simplicidad en los trámites, por lo tanto es muy difícil. Ahora, ¿cómo medimos esto? Lo hicimos por diferentes fuentes de información. Uno, la ciudadanía, levantamos 4.140 muestras a nivel nacional. No lo hicimos en todo el territorio nacional, pero levantamos estas muestras en 12 ciudades capitales de provincias del país. Aparte de eso, acudimos a informantes calificados y hicimos un proceso de evaluación a 20 instituciones públicas de todas las funciones del Estado. No
¿Y cuáles eran estas 20 instituciones? Las instituciones más relevantes e importantes que prestan servicios públicos a la ciudadanía. Es decir, es una primera experiencia, no es algo que ya está institucionalizado, es un plan piloto, digamos. Es una línea base. ¿Por qué? Porque cuando uno define políticas públicas y uno no cuenta con indicadores, con datos estadísticos, es difícil mejorar, es difícil cuantificar el accionar de políticas públicas. Por lo tanto, este es el primer resultado de este proceso de medición que va a servir en lo posterior, uno lo queremos involucrar dentro del Sistema Nacional de Estadística que lleva el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo para que sea articulado a este sistema de medición. Pero este es el inicio, vamos a continuar los próximos años y este es el gran reto que tenemos. Pero ya sabemos, Robinson, cómo partimos. El índice global de cumplimiento de cómo estamos es del 52.4% sobre 100. Esto para algunos puede ser muy bajo, para otros ha sido muy alto. Cuando nosotros presentábamos esto en este seminario internacional, por ejemplo, había la compañera de Chile, que también presentaron las propuestas de medición de Chile, de México, etcétera, nos decían de que este es muy buen comienzo de inicio, ¿no? Porque nos permite ver los avances que tenemos. ¿Dónde tenemos debilidad? Tenemos básicamente la debilidad se encuentra en el desconocimiento por parte de la ciudadanía de estos diferentes mecanismos que existen para exigir la transparencia en la gestión pública. Por lo tanto, el esfuerzo que tenemos que hacer como instituciones llamadas a hacer esta tarea debe ser mayor. Ahora, uno se sorprende cuando escucha a nivel internacional una publicación de Transparencia Internacional, por ejemplo, y ubica al Ecuador por sobre los 100 puntos en países con problemas de corrupción. Lo dicen así, lo dicen sueltos de huesos. Ecuador está entre los países con mayor índice de corrupción y nos ponen en unas cifras innumeradas. ¿Qué les diría usted a esos organismos internacionales que nos dan esos calificativos? Yo no creería que el Ecuador es un país soberano y que a partir de ahora, a partir del año 2014, el Ecuador tiene su propio índice. Y este es el índice que el Estado ecuatoriano en su conjunto va a implementar para servir, para evaluarnos, para mejorar, para corregir acciones de políticas públicas precisamente para desterrar este mal que tanto afecta a la sociedad. La lucha contra la corrupción, ustedes trabajan conjuntamente con otros organismos del Estado, me imagino que dentro de sus funciones cumplen las labores. ¿Hay el compromiso político de elaborar este índice de transparencia conjuntamente con otros organismos del Estado? Por supuesto, incluso este es un trabajo que nosotros hemos involucrado a la función de transparencia. Porque nosotros como consejo, como organismo, somos parte de la función de transparencia y control social que agrupa a todos los organismos de control más los organismos que garantiza derechos. Quienes integramos la función de transparencia son toda la superintendencia, en las cuales tenemos las últimas, la superintendencia de la comunicación, la superintendencia de economía popular y solidaria, la superintendencia de control del mercado, más las clásicas que son las antiguas antes de la expedición de la Constitución, como compañía, bancos y telecomunicaciones. Contraloría, Procuraduría. Más la Contraloría, más la Defensoría del Pueblo y el Consejo de Participación Ciudadana. En este momento somos 9 organismos, la presidencia es rotativa, en este momento ocupa la presidencia la actual superintendenta de compañías, la abogada Soag Mansur. Entonces venimos trabajando, venimos consolidando este espacio de articulación. Incluso el año pasado, nosotros en mayo del año pasado hicimos lo que denominamos el Gran Pacto Social, que era el lanzamiento del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción del Ecuador. Esto articulado también, todas estas acciones articuladas, no solamente al Plan Nacional, sino también al Plan Nacional del Buen Vivir, en la que uno de los ejes importantes del desarrollo está precisamente la consolidación de un Estado participativo. ¿Cuál es la percepción que usted tiene como presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social sobre los focos donde más se ha visto vulnerada la corrupción en el Ecuador? ¿Podría lanzarnos cifras, datos, apuntar algún momento hacia algún lado? Bueno, en el tema del combate a la corrupción todos sabemos sus efectos. El efecto para la humanidad es bastante grande y la corrupción no hace distingo ni de ideologías, ni de clases, ni nada. Por eso están inmersos todos los países del mundo, en definitiva, tienen niveles altos, bajos de corrupción y por lo tanto el reto es grande. Nosotros participamos como autoridad central en esto, en varios foros internacionales, tanto en la Convención Interamericana de lucha contra la corrupción de la OEA,
como en Naciones Unidas. Y ahí podemos ver de que este no es un mal que afecta a un grupo de países, que solamente afecta a países desarrollados, a países subdesarrollados o a países que responden a una posición política, ideológica, sino que básicamente esto es un problema planetario. En esa medida tiene que ser enfrentado desde todas las vertientes. Y una de las formas más claras del combate contra la corrupción es el empoderamiento que nosotros como ciudadanos debemos ejercer de la gestión pública. Eso está comprobado, no solamente las acciones punitivas yo creo que son importantes porque dan una visión ejemplarizadora y que no hay tregua, que no hay niveles de complicidad para el cumplimiento de las personas que se ven en curso de eso. Por lo tanto, por eso es importante el reforzamiento de la Administración de Justicia en la que se destierre en estos tipos de casos la impunidad. Por eso se necesitan reglas o normas sancionadoras muy ejemplarizadoras para eso. Pero también la parte importante son acciones de prevención que tenemos que hacerlo, educar a la ciudadanía, porque esto está ligado a inculcar valores incluso a los ciudadanos y hay que trabajar mucho incluso en los jóvenes. Tenemos un minuto, estimado Fernando. 12 ciudades participan de este índice de transparencia. ¿Cuándo se extenderá a todo el Ecuador? Bueno, esperemos que el próximo año podamos ampliar. Nosotros estamos buscando mayores niveles de financiamiento para este proyecto y estamos trabajando con la Secretaría de Planificación para este propósito. Porque una de las grandes limitantes que tuvimos fue nos batimos realmente con presupuestos muy bajos para realizar esta tarea, pero eso no, Robinson, es importante que el hecho de que se haya realizado en 12 ciudades no le quita validez a la muestra, ¿no? Porque el campo muestral fue un número bastante grande e importante. Muchas gracias. El presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y un tema muy importante, la transparencia, que está al alcance de todos en beneficio de la lucha contra la corrupción. Muchas gracias. Hasta pronto.